sabiendo de que tú estás aquí. Hemos venido a tener encuentro contigo, comunión contigo, para adorarte, para presentarnos en sacrificio vivo delante de ti, para prepararnos, Señor, por medio del estudio de tu palabra, no solamente fortalecer nuestra fe, sino para poder ser instrumentos tuyos, útiles, en llevar la verdad de tu palabra a otras personas que la necesitan. Te quiero pedir, Espíritu Santo, tú que estás aquí entre nosotros, que seas tú nuestro guía, reconociendo nuestra finitud humana, nuestra incapacidad. Danos, Señor, una mente abierta, retentiva. Danos un corazón sensible y la voluntad para poder aplicar todo lo que tú tienes para nosotros en este tu día. Bendice cada clase, Señor, que se está teniendo. En fin, toda la escuela dominical. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a dar comienzo, precisamente primer domingo del año 2010. Vamos a dar comienzo a una nueva serie de estudios. Dejando atrás el libro de Hechos, vamos a estudiar prácticamente apología. Y hemos escogido un versículo que va a ser prácticamente nuestro versículo, el lema para estos estudios, que es Primera de Pedro capítulo 3, el versículo 15. Primera de Pedro 3, el versículo 15. ¿Ya todos lo tienen ya? Lo leemos al unísono. Dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí se nos insta a tres cosas. Lo primero, dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Eso indica una doctrina pura y verdadera. Debe de ser nuestro deseo de tener una doctrina pura y verdadera. Yo sé que en nuestra finitud humana a veces somos incapaces de poder decir 100% aceptar en todo, porque ahí entra nuestra debilidad humana. Pero ya que tenemos la palabra de Dios que es infalible, preocuparnos porque todos nuestros pensamientos que vienen a formar nuestra doctrina estén de acuerdo, probados por la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Entonces, al estudiar el arrianismo, que va a ser nuestro tema de estudio, va a cumplir con estos propósitos. Número uno, vamos a afincar nuestras creencias, nuestras doctrinas, aprendiendo lo que otros malinterpretan, podemos darnos cuenta de cuál es la verdad de la Biblia. Okay. Lo segundo que se nos insta aquí, según Pedro, es a estar siempre preparados. O sea, no solamente santificar a Dios el Señor en nuestros corazones, eso implica una doctrina pura y verdadera, pero estar siempre preparado. Quiere decir, yo debo de ser un estudiante serio de la palabra de Dios. Y precisamente los que están en sectas hacen eso, se preparan, son estudiantes muy serios de lo que ellos creen y se preparan fuertemente. Bueno, nosotros los cristianos que tenemos la verdad, que estamos en el verdadero, con mucha más razón debemos esforzarnos a ser buenos estudiantes. ¿Ustedes se recuerdan cuando fueron a la escuela? ¿Cuántos eran buenos estudiantes? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos sacaban A? ¿Cuántos eran A? ¿Ok? ¿A quiénes no les gustaba ir a la escuela?
Uy, tenemos varias manos aquí que no les gustaba ir a la escuela. Muy bien. Nosotros tenemos que, en cuanto a nuestra fe, tenemos que tratar de ser buenos estudiantes. Un buen estudiante no solamente participa, porque una de las cosas que me hacía a mí ir a la escuela era, si yo dejo de ir a la escuela, me voy a atrasar. O sea, me voy a complicar después, porque no voy a saber, me voy a perder el hilo de las cosas. Y eso me instaba a mí a ir a la escuela. Bueno, si usted pierde alguna clase, ya se le fue el hilo, ya no puede tener el conocimiento completo. Por eso es que el estudio sistemático de la Biblia es muy importante. Entonces, estar siempre preparado, ser un teólogo, un buen estudiante de la Biblia. Y en tercer lugar, se nos insta a presentar defensa, dice, con mansedumbre y reverencia. Presentar defensa, eso es ser un apologista. ¿Okay? Pero dice con mansedumbre y reverencia, un apologista, pero que refleje el carácter de Cristo. Hay muchas personas que están dispuestas a defender la fe, pero lo hacen con una espada en la mano, lo hacen cortando cabezas. Y quizás no literalmente, pero en su manera en su actitud, en su manera de expresarse, se puede ver como dice, la altivez de decir estoy en la verdad y tú eres un ignorante. Eso es lo que tenemos que evitar cuando dice Pedro que tenemos que tener mansedumbre y reverencia al ser apologista. O sea, yo voy a defender mi fe, pero no la voy a defender de una manera altiva, prepotente. ¿Okay? Porque dice Mateo 10:16, que dice ser astutos como serpiente, mansos como paloma. Usted tiene que tener astucia, pero también no puede olvidar la mansedumbre, que es característica y refleja a Cristo en nosotros. Y posiblemente la manera en que usted presente defensa, y este es uno de los puntos más importantes de todo lo que vamos a estudiar posiblemente en la clase, la manera en que usted presente esta defensa es la manera que usted va a reflejar la verdad. Para reflejar la verdad usted no tiene que alterarse. Para decirle a otro que está incorrecto, usted no tiene en ningún momento ni ofender, ni levantar la voz. O sea, lo que posiblemente haga más impacto en la vida de una persona a quien usted quiere traerle un conocimiento verdadero, va a ser el reflejo en su carácter. Así que vamos a tener en cuenta estas tres cosas. Apología es un discurso en alabanza o defensa de alguien o algo. Siempre que usted esté defendiendo o alabando sus convicciones, usted está siendo un apologista. Nosotros alabamos a Dios defendiendo nuestra esperanza. Ahora, a través de los siglos, la Iglesia ha tenido que protegerse y defenderse de las herejías. Además de las herejías, entre los mismos cristianos siempre han surgido controversias en diferentes doctrinas de la Biblia. O sea, hoy no estamos exentos a que estén en medio de nosotros o que surjan nuevas herejías. ¿Okay? Por eso es el propósito de todo este estudio. Nosotros vamos a estar estudiando a los testigos de Jehová. Y el propósito de nuestro estudio es precisamente defender nuestra esperanza. Y la palabra de Dios debe de ser nuestra guía de fe y de práctica. Los credos establecidos, controversias surgidas a través de los años, han tenido una tremenda importancia porque le han puesto un freno a estas falsas doctrinas. Para los testigos de Jehová, el Jesús que ellos enseñan es un Jesús completamente diferente al que profesamos nosotros los cristianos. Y muchos de ustedes han tenido experiencias y confrontaciones con personas que son testigos de Jehová. Quizás muchos de ustedes tienen hasta parientes que son testigos de Jehová. Por eso es que es muy importante esta clase. Ahora no piensen
que la doctrina de los testigos de Jehová es nueva. 1700 años atrás, 1700 años, esta tendencia se conocía como arrianismo. Fue propuesta por Arrio. Arrio era uno de los presbíteros más prestigiosos y populares de la ciudad de Alejandría, que también esta ciudad era bastante popular en aquellos días. Bueno, este hombre, Arrio, propuso que Jesús no es Dios. Entonces el concilio de Nicea tuvo el propósito de discutir sus puntos de vista. La conclusión de este concilio fue que condenaron a Arrio y a sus enseñanzas. Muchos, como un diácono de allí de Alejandría, conocido como Atanasio, trabajó diligentemente y la herejía fue contenida y parada por muchos, muchos siglos. Así que vamos a conocer un poquito más acerca del arrianismo, pero antes es muy importante nuestra opinión sobre la persona de Jesucristo. Y es aquí donde viene la parte importante que como buen estudiante usted hace notas. Si usted no escribe notas, lo que se le va a estar diciendo posiblemente va a entrar por aquí, se le va a ir por aquí, va a retener muy poco. Y la idea es, hermanos, que consigamos nuestro objetivo a través de estos cursos. Que cuando alguien venga y toque su puerta demandando de su fe, usted esté preparado para defenderse. ¿Okay? Y la mejor manera de estar preparado para defendernos es estableciendo nuestras propias bases, donde sobre esas bases nadie me va a mover, nadie me puede mover. ¿Okay? Nosotros creemos, y ya vamos a enfocarnos, parte del estudio va a ser conocer un poco de otras doctrinas de los testigos de Jehová, pero la esencial, la que nos difiere y los califica a ellos como sectarios, es su opinión acerca de Jesucristo, ¿okay? Que es diferente a la de nosotros. Nosotros creemos que Jesucristo es el único ser con dos naturalezas. Él es 100% humano, 100% divino. ¿Okay? Y cuando menciona esa palabra divino, Dios es el único divino. Aprenda algo. Quítese esa palabra del vocabulario a menos que vaya a alabar a Dios. Las cosas no son divinas, porque divinidad es la esencia de Dios. Y cuando usted le dice, ay, el plato de fricasé de pollo que me acabé de comer es divino, usted está diciendo que ese pollo tiene esencia de Dios. Ay, qué flor es más divina. La flor no es Dios. Entonces, vamos a aprender ya algo. Quítese esa palabra de su vocabulario. Divino solamente es Dios. ¿Okay? Y Jesús es el único ser 100% humano, 100% divino. Por eso es que Él aparece en la Biblia. Ustedes me van a ayudar con algunos versículos. Vamos al libro de Juan, que vamos a estar leyendo bastante de este libro. Alguien que me busque Juan 3:14 y vamos a ver que ahí aparece el título Hijo de Hombre. Juan 3:14. Otra persona, a ver quién va a leer Juan 3:14, levanta la mano. Silvia, Miriam, búscame Juan 1:34. Otra persona que me busque Juan 17:5, ¿quién lo va a buscar? Roberto. Otra persona, Juan 14, del 8 al 11. Hermana Esperanza. A ver, otro versículo más. Hermana Carmen, búsqueme Primera de Juan 4, del 1 al 6. Ya es Primera de Juan, es el único que está fuera del Evangelio de Juan. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Todos estos versículos van a hablar acerca de la naturaleza humana y la naturaleza divina. Les decía que para mostrar su naturaleza humana, Jesús usa el título de Hijo de Hombre. Juan 3:14. ¿Quién era el que lo iba a leer? Silvia. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo.
Ok, muy bien. El Hijo del Hombre. Cada vez que ustedes encuentren ese título en las Escrituras, se está refiriendo a la naturaleza humana. Juan 1:34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cada vez que vean Hijo de Dios, está apuntando a su naturaleza divina. Ahora vamos a ver cómo en efectivo Jesús es eterno. ¿Ok? Eterno. Juan 17:5. Ajá. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria de Dios, la cual dice Isaías que Él no comparte con nadie. Así que o es Dios o le está robando la gloria a Dios. Pero sin embargo Él dice, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, está apuntando a su gloria y a su eternidad. Jesús es coigual al Padre, Juan 14 del 8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y ya. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy el Padre y el Padre el Hijo. De otra manera, créeme por las mismas obras. Muy bien, ese es un versículo que está apoyando su coigualdad con el Padre. Juan 17 muestra su eternidad, Juan 14 muestra su coigualdad con el Padre. Uno de los versículos que trata sobre las dos naturalezas es Primera de Juan 4 del 1 al 6, hermana Carmen. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fíjate, aquel que cree que Cristo ha venido en carne, Cristo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, ha venido en carne, el Hijo del Hombre. Esas son sus dos naturalezas en la persona de Jesucristo. Esa es nuestra fe. ¿Okay? Esas son nuestras convicciones de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, han surgido falsas opiniones sobre la persona de Jesucristo. Y no piensen que el arrianismo es el único. Hay varios conceptos que están equivocados y usted se puede asombrar que puede ser que hasta nosotros estemos usando uno de ellos sin darnos cuenta. ¿Okay? Existe el ebionismo. ¿Okay? El ebionismo es negar la naturaleza divina. De eso se trata el arrianismo. O sea, el arrianismo más bien adoptó la postura ebionista. Quiere decir negar la naturaleza divina. Existe también el euticinismo, que es negar la distinción de naturalezas. O sea, negar que en efectivo Cristo es Dios y hombre. ¿Okay? Eso se llama euticinismo. Docetismo es prácticamente lo contrario al ebionismo, que es negar la naturaleza humana. ¿Okay? ¿Se están dando cuenta de las diferentes opiniones acerca de Jesucristo? Está el nestorianismo, que es negar la unión de las dos naturalezas, que en la persona de Jesucristo están las dos naturalezas. Eso es nestorianismo. Está también el apolinarianismo. Yo no sé quién le dio el nombre a estas cosas, pero hermano, yo le hubiera puesto un nombre más fácil. Que es negar el espíritu humano. Y aquí la que muchas veces nosotros hemos caído en error. El sabelianismo. ¿Okay?
el sabellianismo es decir que Dios se revela en maneras y modos. ¿Ok? Esta en particular es especial porque es la que los testigos de Jehová creen que es nuestra interpretación acerca de la Trinidad o acerca de Dios. Sabellianismo. O sea, los testigos de Jehová creen que nosotros profesamos sabellianismo. ¿Ok? Que es la revelación de Dios en maneras y modos. ¿Ok? Y esto se refleja en nuestro sano intento a veces de explicar la Trinidad, lo cual quedamos cortos. ¿Ok? Cuando usamos ejemplos trinos, muchas veces nosotros queremos darle una explicación a la Trinidad, sabiendo que es algo que tenemos que aceptar por fe y que posiblemente es muy difícil de razonar por la mente humana. Y entonces nosotros nos esforzamos a tratar de llevar la mente a las cosas trinitarias, o sea, uno siendo trino, y usamos ejemplos sabellianistas. Cuando decimos, no, porque la Trinidad es como el agua, que el agua tiene tres modos, ¿no? Es líquida, sólida cuando es hielo y es vapor. Entonces ustedes pueden ver tres, pero es agua. Usamos otro ejemplo, la luz, que la luz es energía, calor, luz, pero es una sola cosa. También usamos la idea del hombre, ¿no? Porque un hombre puede ser padre, hijo y abuelo a la vez. Entonces, son ejemplos trinos, pero sabellianistas, porque están hablando de modos o maneras de revelarse una misma cosa. Pero queda corto, no explica la Trinidad, es más, es un falso concepto de la Trinidad, porque nosotros entendemos a la Trinidad por un Dios, tres personas. O sea, en ningún momento estamos diciendo de que es un ser con, vamos a decir, con tres cabezas. En ningún momento estamos diciendo que primero Dios era creador, luego se convirtió en salvador y luego se convirtió en consolador. Esos son modos, esos son maneras, eso es sabellianismo. Nosotros decimos que por la eternidad siempre han estado tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para que nuestra mente humana pueda captar quizás el plan de Dios, es que decimos que el Padre es creador, Jesucristo es redentor y el Espíritu Santo es consolador. Cada cual llevó una misión específica para nuestro plan soberano de salvación. Sin embargo, en la creación estaban las tres personas. En la redención estaban las tres personas. Y hoy, a través del Espíritu Santo, están las tres personas. En ningún momento hay modos o maneras. Y entonces, ustedes pueden ver el error del sabellianismo. O sea, todas estas son falsas opiniones acerca de la persona de Jesucristo. Ok, vamos entonces a ir al origen del arrianismo. Recuerden, arrianismo es evionismo, que es negar la naturaleza divina de Jesucristo. El arrianismo fue la controversia que surgió dentro de la iglesia durante los siglos III y IV sobre la naturaleza y la sustancia de Cristo. Mientras que unos creían, como nosotros, de que Jesucristo es coigual al Padre, ¿okay? Mientras que unos creían, como nosotros, sin entrar en sabellianismo, de que Cristo es coigual al Padre, otros creían que Cristo era un ser creado. O sea, entendían que había un solo Dios, y eso es lo que confunde a las personas, porque cuando hablamos de Dios estamos hablando de su esencia divina, pero en tres personas. Entendían que había un solo Dios, que en algún momento del tiempo este Dios creó al Hijo Jesucristo. Por tanto, no podía ser de la misma naturaleza del Padre. Algo que ya está en erróneo, porque Cristo es eterno, pero vamos a suponer de que
hubiese sido así, tu hijo es tu misma esencia, ¿no es cierto? Cuando tú creas un hijo, es tu misma esencia. ¿Cómo no va a ser, cómo va a dejar de ser divino si es tu hijo? O sea, entienden ya ahí el error, la equivocación, pero entendiendo de que Jesús no es un ser creado, de que Jesús es eterno. Ellos entendían que entonces, como fue un ser creado, ya era un ser inferior, que estaba sujeto o subordinado al Padre, y por tanto no era Dios. Entonces, lo que confunde a las personas es que no entienden el concepto de la kenosis. Yo le he estado mencionando mucho en los últimos tiempos acerca de la kenosis. Espero que ya algunos de aquí ustedes han aprendido un poquito acerca de eso. ¿Qué es la kenosis? Ok, vaciamiento, pero explíquenme, ¿vaciar qué? Es un vaciamiento, eso es lo que significa la palabra, vaciamiento. Pero explíqueme un poquito más. Yo entiendo que, como lo entendí, es dejar todo lo suyo, y dejar de ser suyo para darse, por ejemplo, a nosotros. Okay. Fíjense que lo importante que es la kenosis, que es lo que mantiene a las personas que no puedan entender y aceptar la divinidad de Cristo. La kenosis se refiere a las limitaciones que el Cristo encarnado tenía en la tierra al someterse a la voluntad del Padre para llevar a cabo su plan de redención. Okay, voy a repetirlo para los que están escribiendo. Se refiere a las limitaciones que el Cristo encarnado tenía en la tierra al someterse a la voluntad del Padre para llevar a cabo su plan de redención. Una frase propia de la kenosis se encuentra en Filipenses 2:7 cuando dice, se despojó a sí mismo. ¿Okay? Esa es la frase propia para la kenosis. Se despojó a sí mismo. La kenosis implica tres cosas. ¿Okay? Número 1, dejar la gloria que tenía antes de encarnarse. Ya eso lo leímos en Juan 17:5. O sea que la kenosis implica dejar la gloria que tenía antes de encarnarse. Esa gloria que él tenía por toda la eternidad. Él la deja. 2, su condescendencia al tomar en la encarnación la semejanza de carne de pecado. O sea, él al condescender, el venir y tomar forma humana o forma de siervo. Cuando decimos carne de pecado, no es que en él había pecado, sino la forma humana. Y 3, el no usar voluntariamente ciertos atributos mientras él estuviera en la tierra. Ciertos atributos, porque en varias ocasiones los usó y mostró su divinidad. ¿Ok? Pero precisamente uno de sus atributos era la presencia física. Él estaba limitado como ser humano, como Dios omnipresente, pero como ser humano limitado a un lugar. Ahora, la kenosis es lo que aclara, fíjense, la aparente subordinación que hay entre el Hijo y el Padre en las Escrituras. No vaya a negar esta subordinación. Porque si la niega, van a venir a decir, no, tú no conoces las Escrituras. Porque la Biblia muestra subordinación entre el Hijo y el Padre. Y si usted la niega, entonces usted va a mostrar que usted no conoce la verdad. Sí, la Biblia muestra cierta subordinación, pero eso es lo que está implicado en la kenosis, que es lo que la gente no acaba de meterse en la mente. ¿Entiende? Lo que Cristo dejó por nosotros. ¿Okay? Y esa aparente subordinación, que ahora la vamos a ver en algunos versículos, es para precisamente enseñarnos a nosotros, los hijos de Dios, la correcta relación que tenemos que tener con el Padre Celestial. Esa dependencia del Padre Celestial. Ese entendimiento que Él está sobre nosotros y que tenemos que hacer su voluntad y que tenemos que ser obedientes.
Por eso Cristo vino a ser nuestro hermano mayor. Él es nuestro hermano mayor. Él, como hijo de Dios, hijo de hombre, vino a enseñarle a los hijos de Dios cómo tenían que relacionarse con el Padre Celestial. Y por eso es que Él se limita, se vacía y comienza a mostrar una relación subordinada al Padre. Pero no es que en ningún momento Él sea un ser creado o Él esté sujeto, subordinado al Padre. Vamos a ver algunos versículos que muestran esta subordinación. Juan 14, 28. Otro que me busque Juan 5:30. ¿Quién va a buscar Juan 14:28? ¿Alguien que no haya leído Caridad? Juan 5:30, ¿quién lo va a buscar? Hermana Minerva. Juan 6:38, hermano Roberto. Juan 14:28. No, usted no, yo no le mandé a leer ahora. No, Roberto, perdón, hermano, que hay dos Roberto, es cierto. Roberto II. Juan 6:38. Y tenemos un Roberto III por allá atrás. Muy bien. Juan 14:28, ¿qué dice, Caridad? Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais o habráis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Okay? No lo niegue, hermano. Cristo lo dice. El Padre mayor es que yo. Él está mostrando inferioridad. Pero esa inferioridad sabemos que es su kenosis. ¿Ok? No es que haya sido así antes. Es su kenosis. Lo que por eso muestra esa inferioridad. Juan 5:30. Subordinación. Dice, no puedo hacer nada por mí mismo. No podía hacer nada Jesús por sí mismo. Y los milagros que hizo. Pero cuando Él habla así es porque está mostrándonos a nosotros lo que Él dijo después. Separados de mí, nada podéis hacer. Eso es lo que está mostrando a nosotros los seres humanos la correcta relación que tenemos que tener con Dios. Y Él vino a hacer su voluntad. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Muy bien. Subordinación. Pero sabemos que era por el plan redentor. Por eso que Él cuando ora, Él dice, Señor, glorifícame al lado tuyo con la gloria que yo tuve contigo desde antes de los tiempos. Una vez que ya se cumplió el plan de redención, vuelve Él a su lugar de gloria y de honor que tenía desde antes. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar un poquito ya, después de haber establecido nuestros conceptos, ¿okay? Que ha quedado claro, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar entonces un poco más de Arrio y del arrianismo. Se dice que la escuela de la subordinación de Cristo surgió antes que Arrio. O sea, no pensemos que él fue el que inició esto. ¿Sabe quién lo inició? El diablo. Para mí, toda doctrina y toda secta errónea, contraria a las Escrituras, su promotor es el diablo. Y desde antes de Arrio ya se decía que Orígenes y el mismo Luciano fue un maestro que tuvo Arrio, ¿ok? Ya apoyaban esta doctrina de la subordinación de Cristo. ¿Okay? Y Luciano ejerció una tremenda influencia en las visiones de Arrio. Arrio más bien lo que vino fue a solidificar la doctrina. O sea, más bien ya sacarla más al público, darle una solidez. ¿Okay? Eso fue lo que hizo Arrio y por eso que se considera como el promotor del arrianismo. Pero entiendan que ya esta idea ya venía desde antes. Arrio nació en Libia alrededor del año 256. Dice que murió en Constantinopla en el año 336, quiere decir que vivió 80 años. Ya dijimos que fue educado por un presbítero de Antioquía llamado Luciano. Ahora, Arrio llegó a ser presbítero en Alejandría.
Y fue que allí que comenzó a declarar sus visiones con respecto a la deidad de Cristo. Allí en Alejandría había un obispo llamado Alejandro que se le opuso. ¿Okay? Y en el 318 empezó la controversia entre Arrio y este obispo llamado Alejandro. ¿Okay? 2 años después, el 320, este Alejandro convoca el sínodo en Alejandría. Sínodo es una junta de eclesiásticos, como decir, vamos a tener una reunión de pastores. Y en esa reunión de pastores vamos a tratar las visiones de Arrio. Y en esa junta de eclesiásticos condenaron a Arrio y lo expulsaron de la ciudad. Lo expulsaron de Alejandría. Pero ya tenía simpatizantes. Uno de ellos era Eusebio de Cesarea y Eusebio de Nicodemia. Fíjense qué nombre es eso. Cada vez que vaya a comer macadamia, recuérdese de Eusebio. Eusebio de Nicodemia y Eusebio de Cesarea ya eran simpatizantes de Arrio. Y ya en muy poco tiempo, las iglesias asiáticas, quiere decir las orientales, ya estaban favoreciendo el arrianismo o las enseñanzas de Arrio. En poco tiempo. Arrio buscó ser reinstalado en Alejandría, pero lo que hizo fue provocar una batalla que envolvió a toda la iglesia oriental. Y entonces tuvo que intervenir Constantino, el emperador. Ya para el año 325 él convocó lo que se conoce como el Concilio de Nicea. Precisamente para uno de los asuntos importantes de este concilio era tratar esta controversia arriana. Asistieron 318 obispos. Y a pesar de que Arrio sí tenía muchos simpatizantes, fue derrotado y desterrado a Iliria. ¿Okay? Y se adoptó lo que se conoce como el credo niceno, que afirma la doctrina de la deidad eterna de Cristo. Yo para la semana que viene en el boletín va a salir como escrito el credo de Niceno para que ustedes lo puedan tener. ¿Okay? Ya se está yendo el tiempo, no lo vamos a leer, pero la semana que viene ustedes van a tener el credo de Niceno como escrito en el boletín. Pero eso fue la conclusión de aquel concilio. Todos los obispos firmaron, con excepción de los egipcios. Y como los obispos egipcios no aceptaron el credo, también los desterraron con Arrio. ¿Okay? Quemaron los libros de Arrio y marcaron a sus seguidores como herejes, enemigos de la iglesia. Pero la cosa no paró ahí. ¿Okay? Vamos a ver qué ocurrió brevemente en la historia. Del año 325, o sea, desde este concilio hasta el 381, la controversia continuó, convocando concilios, acusándose unos a otros, ambas partes. O sea, estaba lo que era la parte ortodoxa, que eran las que habían aceptado el credo niceno, y estaba los defensores de Arrio. Se conoce un tal Atanasio, que vino a ser prácticamente el líder de la posición ortodoxa, y Macademia, que diga Nicodemia, vino a ser el defensor del arrianismo. Ahora noten esto, porque siempre se ha dicho que Constantino fue este emperador que legalizó el cristianismo, y siempre se tuvo en duda su fe, su profesión de fe como emperador. Por la influencia de Eusebio, ¿okay? Constantino llegó a favorecer a Arrio. Noten eso, hermanos, lo que es no estar firme en las verdades de la Biblia. Por eso fue que al principio de la clase yo le dije, nosotros tenemos que traer sana doctrina a nuestro corazón. Porque Constantino, que fue el que convocó el concilio de Nicea, lo vemos después por la influencia de Eusebio, favoreciendo a Arrio, y ordenó que fuera restaurado en la iglesia de Constantinopla.
Pero dice la historia que un día antes de ser restaurado como obispo en Constantinopla, murió, de 80 años. Cuando murió, obviamente los ortodoxos vieron esto como la mano providente de Dios o una señal de Dios. ¿Okay? Ahora, mientras que en la iglesia en el occidente aceptó el credo, en el oriente fue rechazado por muchos. Entonces muere Atanasio, recuerden, Atanasio es el líder de la parte ortodoxa, en el 373. Y surgen 3 obispos capadocios, Basilio el Grande, Gregorio de Nacianceno, Gregorio de Nacianceno, sí, porque si no podía, no, hay que tener mucho cuidado con el acento ahí. Porque si tú dices Gregorio de Nacianceno y Gregorio de Niceno, tampoco voy a comentar. Ellos empezaron a dominar la defensa de la posición ortodoxa, estos 3 líderes. Comenzaron a dominar la posición ortodoxa. Esto es interesante, en el 379, Gregorio Nacianceno fue llamado a Constantinopla y encontró allí una pequeña congregación que no se habían vuelto arriana. O sea que de todas aquellas iglesias orientales, nada más que había una pequeña congregación que todavía seguía ortodoxa. ¿Okay? Pero a través de las enseñanzas de este hombre fue ganando muchos conversos y fue fortaleciéndose la verdadera fe. ¿Okay? Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que estar firmes en nuestras doctrinas, y aunque nosotros veamos una gran influencia de todo lo que hay a nuestro alrededor, que estén tratando de influenciarnos a no continuar fuertes en nuestra doctrina, nosotros tenemos que permanecer firmes. Tenemos que permanecer firmes. Aunque todo a nuestro alrededor se vayan por otros rumbos, hay que estar firme en la palabra de Dios. Bueno, 2 años después, ya estoy acabando con la historia del arrianismo, Teodosio, de español de nacimiento y también de la fe nicena, o sea, ortodoxa, se convirtió en emperador. ¿Okay? Y fue que removió de las iglesias a todos los de la tendencia arriana. Y fue que ya se le puso el freno completo a esta falsa doctrina. En el 381, este emperador convocó lo que se llama el Concilio de Constantinopla y le puso fin al conflicto arriano que había plagado a la iglesia oriental. Ahora, después de este concilio, siempre han habido que han tratado de revivir esta herejía, pero han surgido en lugares aislados y no han durado mucho tiempo. Les doy 2 ejemplos. En los siglos 6 y 7, los bárbaros de la Europa occidental adoptaron algunas formas del arrianismo, pero ya para el siglo 8 habían desistido. Otro ejemplo, en el siglo XVII en Inglaterra, un tal conocido como Milton e Isaac Newton trataron de adoptar alguna de estas formas, pero no ganaron mucho terreno. Sin embargo, ya en los 1800 surgen lo que hoy conocemos como los testigos de Jehová. Ahora, nosotros vamos a estudiar a los testigos de Jehová y entre nosotros tenemos a nuestra hermana Vicky Cabal. Vicky Cabal, ella, vamos la semana que viene a escuchar su testimonio. Yo no quiero adelantarme en nada de lo que ella va a expresar de su testimonio, pero prácticamente ella, Dios la rescata y la salva entre tanto que estaba estudiando con los testigos de Jehová. Entonces es interesante no solamente oír su conversión, sino que nuestra hermana Vicky, que es lo que deberíamos de hacer todos cuando el Señor nos convierte o nos salva, es tratar de ayudar a otras personas, especialmente si están en el mismo error o en el mismo camino del error en que habíamos andado.
Y ella se ha esforzado y se ha dedicado a estudiar con profundidad cómo defender la fe de los testigos de Jehová. Y entonces ella va a ser nuestra maestra durante las próximas semanas o lo que tome el curso de los testigos de Jehová. Ella es la que nos va a traer las enseñanzas. Así que la semana que viene comenzamos con su testimonio y de ahí ella va a tomar la clase en sus manos. Loida tiene un comentario, después alguna pregunta para ya dar fin a la clase. Siempre a mí desde pequeña me han enseñado el por qué nosotros somos autistas y dicen que nuestra kenosis viene del libro de los Filipenses, porque es nuestro vaciamiento de todo lo que es el mundo para adquirir nuestra vida, nuestra mente, el corazón de Cristo, llegar a ser como Él. O sea que de la misma manera que Cristo se vació, tenemos que nosotros vaciarnos de nosotros mismos para ir adoptando esa naturaleza cristiana que debe de haber en nosotros. Muy bien. Ok, ¿algún otro comentario, alguna pregunta, hermana Yolanda? Es muy importante para los cristianos saber mucho de diferentes doctrinas, de diferentes doctrinas. Es la única manera que podemos tener la base de poder defender la fe verdadera. Y he notado a través de todos los años de que a veces el peor enemigo del cristianismo y de la sana doctrina somos los cristianos porque no queremos saber nada para poder defender la verdad. Muy bien, así mismo es. Yo una de las cosas que quería afirmarles que dije la semana pasada y la repito hoy, cuando estuvimos viendo en Hechos el asunto de las sectas, es una correcta posición con respecto a esto, ¿ok? Yo ponía dos ejemplos. Una cosa es tener un familiar, un vecino, o alguien que me haya dicho que es mi amigo, testigo de Jehová, y mantener una relación con esta persona, que es una relación normal, a cuando el testigo de Jehová viene a la puerta y toca mi puerta, porque cuando él está tocando mi puerta, él está representando al Watchtower, él está representando su doctrina. Y es ahí donde entra la apología, es ahí donde entra la defensa con mansedumbre que yo debo de presentar ante esta persona que él está representando su organización. Entonces, les digo esto porque a veces, precisamente las sectas promueven que uno corte con cualquier persona que no tenga la misma fe de uno. Y eso no es lo que debemos de promover nosotros, los cristianos. Al contrario, nosotros tenemos que, como dije, reflejar el carácter de Cristo. Y el hecho de que el vecino de al lado sea testigo de Jehová ya no quiere decir que yo lo esté mirando, tratando como si fuera el mismo diablo. ¿Ok? No es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, cuando esa persona venga a representar su fe, es ahí donde ya yo le pongo la pared. ¿Ok? Como diciendo, hasta aquí, esto es lo que yo creo. Y es nuestra responsabilidad prepararnos para defender nuestra fe. ¿Ok? Yo le decía, a veces nosotros no estamos lo suficientemente preparados como para enfrentar a alguien así, porque ellos son muy buenos estudiosos, lo que a veces no somos nosotros los cristianos. Pero lo que por favor no permita es que esa persona salga de su casa pensando de que usted está en un error y que él está en la verdad. Eso es lo que no podemos nosotros permitir como cristianos. Por el bien espiritual de esas almas. No es por defender mi orgullo, no es por defender de que yo estoy en la verdad y tú no. Es por amor a esas personas que están en el error. ¿Algún otro comentario ya para terminar? Casito. Eso es una de las cosas más importantes que el maestro de apología quería enseñarnos a nosotros, que nosotros cuando estamos defendiendo nuestra fe, estamos defendiendo a Dios. Muchos los tomamos personal,
los que nos están atacando a nosotros. Y eso nunca debemos dejar, esa mentalidad que es a nosotros que nos están atacando. Es a Dios y a Dios lo defendemos. Pero al final que Él diga algo contra Dios no va a afectar a Dios. Dios no va a dejar de ser Dios por algún comentario que ellos hagan. Entonces no lo debemos de tomar como que nos están atacando personalmente. Es a Dios y defendemos a Dios y lo hacemos porque le amamos y queremos defenderlo, pero tampoco porque Él necesita defensa para seguir siendo Dios. Claro. La motivación tiene que ser el amor a esas almas perdidas. Como Carlos está diciendo, nosotros ni vamos a defender a Dios, ni vamos a añadirle a Dios, ni a quitarle a Dios, ni una verdad va a ser más verdad porque yo la diga. ¿Ok? Es el amor a esas personas que están en el error lo que debe de ser mi motivación para prepararme y para enfrentarlo. Ok, nos ponemos en pie y nos despedimos, hermano. La semana que viene vamos a escuchar el testimonio de nuestra hermana Vicky y seguir las clases aprendiendo de los testigos de Jehová. Gracias te damos, Señor, infinitas gracias por la luz de tu Espíritu Santo, porque podemos decir que estamos en el verdadero Dios y Él es la vida eterna y ese pensamiento nos trae paz. Ayúdanos, Señor, como aprendimos hoy en la clase, a santificarte en nuestros corazones y, Señor, a estar preparados para defender nuestra fe y hacerlo siempre con mansedumbre y reverencia. Te queremos pedir, Señor, que tú bendigas estas clases que comienzan, que prepares a nuestra hermana Vicky, que la uses en medio de nosotros y que ahora nos prepares para el culto de adoración en Jesucristo. Amén.